Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a Pepe en Vivo. Primero que nada, vamos a platicar de lo que la OMS ha estado advirtiendo sobre la vacunación en los países ricos respecto a adolescentes y a niños. Pero antes te invito a que te suscribas, a que compartas los videos, a que lees esa manita para arriba. Te agradezco tu apoyo. Miren, el mismísimo director de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom, ha advertido que es preferible por ahora estos países que están pretendiendo vacunar a los adolescentes, a los jóvenes, mejor utilizar esas vacunas para los países que menos tienen por el mecanismo del COVAX. Al final de cuentas es una vacuna muy reciente que hay que esperar pues más tiempo para utilizarla en los menores. Todavía tal vez no sea lo indicado, a pesar de que ya en Estados Unidos se aprobó el uso en Pfizer y se hicieron los estudios en menores. Aún así, pues lo ideal sería que se intente o se busque vacunar a la gente que tiene más riesgo en otros países, cosa que vamos a ver cuál es la reacción. Y ahorita vamos a los detalles. Pero, ¿qué ofrece o qué es el mecanismo COVAX? Básicamente, ese mecanismo es un acelerador de vacunación en el mundo, donde busca llevar las vacunas al menos al 20% de la población del país, del mundo, perdón. O sea, de todo el mundo, el 20% pretende estar vacunado por el mecanismo del COVAX. También busca que sea diversa, o sea, que se utilicen distintos tipos de vacunas. No es específicamente en una, sino que las que vayan surgiendo, las que estén aprobadas, las que vayan resultando de cada país aprobadas, digamos, van a irse multiplicando y diversificándose de forma equitativa, según dice. Las entregas deben de ser inmediatas tan pronto estén disponibles. Nada de que las burocracias ni nada, sino directo, apenas llega el cargamento y ya lo están enviando a los países que corresponden, según ha dicho la OMS. También busca poner fin, según dicen, este mecanismo busca poner fin a la parte más aguda de la pandemia, la parte más complicada, la más difícil, digamos, ¿no? Que no regresen otra vez estas olas y que empiecen otra vez con temas de confinamiento y esas cosas. Bueno, también el mecanismo COVAX, como una de sus misiones, es no solamente vacunar, ¿no? Sino también que esto sea lo suficientemente acelerado para promover y mejorar y reconstruir, dice, las economías. También, por otro lado, busca que los países ricos busquen las maneras de que los países ricos lideren la distribución lo más equitativa posible. El asunto es que actualmente solamente el 0.3% de las dosis que se destinan a países de ingresos medios y bajos han llegado a la población. Solamente el 0.3% de la vacunación en esos países. Según el mismo director de la Organización Mundial de la Salud, ha dicho el día de hoy que los países no deberían de estar vacunando todavía a los niños y adolescentes y mejor considerar que esas vacunas vayan directamente al COVAX, que se esperen un poco más. Se sabe que es mínimo y muy poco probable que haya un problema respecto al COVID en los menores, en los niños. Son muy pocos los casos. Lo que sí es importante decir es que todavía es una vacuna de emergencia, al final de cuentas, aunque se han hecho las pruebas y todo lo que ustedes quieran, no deja de ser una vacuna que se aprueba por emergencia. O sea, ¿qué quiere decir? Pues que todavía no tenemos toda la experiencia de años de una vacuna como esta. Y esto, en menores, resulta un poco más complicado. Resulta que es mejor esperar. Preferible mandarlo esto a los países que no tienen acceso, donde hay mucho riesgo para los adultos y sobre todo para los adultos mayores y el sector salud, y así evitar los riesgos de las personas que más fallecen por el tema del COVID. Con esto lograrías la misión que tiene el COVAX, que es disminuir la fase aguda de la pandemia. Por lo menos eso es lo que ha dicho. Ahora, sabemos ahora mismo que en lugares donde la India, Nepal, etcétera, lugares como estos están disparándose los casos,
pues se vuelve muy complicado poder contener la pandemia, porque al rato todos esos casos pues generan mayores contagios en otros países. Ya lo vimos. Sucedió en Europa, sucedió en Estados Unidos, sucedió en Brasil, sucedió en México. O sea, se vienen grandes olas cuando pues simplemente no tienes forma de combatir esta situación, como al principio de la pandemia. Y algo así están viviéndose, por ejemplo, en Nepal, en Sri Lanka, en Vietnam, en Camboya, en Tailandia, en Egipto, países que ahora mismo están pasando una situación grave aparte de la India. A pesar de que a nivel global la mayoría de los países van a la baja, ya el Reino Unido, el día de ayer, el mismísimo Boris Johnson advertía que en su país ya están viendo, a pesar de que les ha ido muy bien y han vacunado a una buena parte de la población y todo esto, ya están viendo que la variante de la India está aumentando ligeramente, pero está aumentando, a pesar de pues todos los avances que han tenido. Obviamente esto está en observación, esperemos que no sea pues un problema fuerte, pero al final a lo que voy es que tenemos que pues tratar de ser equitativos. Esto es lo que nos ha enseñado este virus, por lo menos en esta situación tendríamos que ser muy justos y no egoístas, porque la situación pues se puede volver a complicar para todos, básicamente. Ahora sí que por el bien de todos tenemos que apoyarnos y buscar las medidas como el mecanismo COVAX para pues hacer que los países que están creciendo pues tengan rápidamente un control en su situación y no se vuelva otra vez un problema. Al final es un mundo muy conectado, es un mundo que pues tarde o temprano, si una situación grave de este tipo se distribuye en un país, tarde o temprano puede afectar al resto del planeta. Ya lo hemos observado y bueno, es momento de que ya se tomen las medidas y se utilice el liderazgo que queda de esta organización pues para lograr vencer este tema. Ya incluso en el estudio y la investigación independiente que se hizo por parte de la OMS, pagada por ellos, fueron duramente criticados. Esa investigación ayer la publicamos, una investigación de expertos en el tema del manejo de la pandemia. Dijeron, pues sabes qué, fue muy malo el manejo, fue muy lento y sí se pudo haber evitado la pandemia. Eso pues ya declarado por la misma OMS. O sea, la crítica es durísima, ¿no? Pero pues lo que se ha aprendido es claramente tenemos que vencer entre todos esta situación. Mientras se va flexibilizando pues Estados Unidos, México, el Reino Unido, Israel, Chile, ya están entrando en mecanismos de flexibilidad para la población y para poder pues regresar a una normalidad. A pesar de eso, se siguen las medidas, obviamente, se siguen ciertas medidas, pero pues hay países que si los dejamos correr ahí el virus, va a ser una situación, una ola que se va a regresar para los otros países. Entonces, aguas ahí con ese tema. Estaremos muy, muy atentos a esta situación. No sé, dejen su opinión. Al final de cuentas, pues yo creo que sería muy válido. En este punto me parece que es muy válido lo que dice la OMS respecto a, pues mejor dedícale, ¿no?, estas vacunas a la gente, a los adultos de los países que menos tienen. Ya no le dediques esto a los menores, todavía no es el momento. Espérate el próximo año y bueno, pues a ver cómo va la pandemia y ya se verá. Pero bueno, déjenme su opinión y estaría muy interesante poder leerles. Y bueno, recordarles que estamos pues en Telegram. Ahí en Telegram les mando los avisos, los reportes de toda la información que estamos subiendo a YouTube. Ahí les van a estar llegando. Estén atentos porque también hay probablemente hoy, fin de semana, una actualización en cuanto a qué está pasando respecto a estas olas que están creciendo en Asia. Ya lo estaremos comentando. Bueno, y otras noticias importantes, lo que está pasando en Israel, en Palestina, también su actualización más adelante. Bueno, pues que estén muy bien, los veo en un rato más. Hasta luego.